Bienvenidos a este repaso de las biografías y algunos datos biográficos sobre los 115 mártires que serán beatificados en Almería el 25 de marzo. El primero de ellos es un sacerdote asesinado en el pueblo de la Almolda de Zaragoza, don Vicente Montserrat Millán. De él se nos cuenta que era capellán en Villanueva de Sigena, donde fue el 1 de agosto del 36 detenido y trasladado al pueblo zaragozano de la Almolda, donde lo mataron de 10 disparos y una puñalada en sus sienes junto a las tapias del cementerio. El siguiente mártir, Luis Quintas Durán, fue asesinado el 4 de agosto del 36 y era laico, adorador nocturno, de solo 18 años, el más joven del grupo. Fue detenido con su familia y, según su hermana, un día mientras bebía agua sosteniendo un botijo le dispararon un tiro en el cuello. El hermano, que tuvo que sepultar su cadáver, que tenía solo 14 años, 2 décadas después fue visitado por quien lo había asesinado, por el asesino de su hermano, que fue a pedirle perdón. La familia jamás denunció a los que lo martirizaron. El tercer mártir, Enrique Gómez, sacerdote de 71 años, asesinado en Cuenca el 12 de agosto del 36, de donde era originario. Se lo llevaron detenido por la noche y forcejeó con sus verdugos, que pretendían simular un suicidio en las aguas del Júcar, y terminaron martirizándole en la plaza de toros mientras gritaba: «Viva Cristo Rey, perdón, Señor, por los que me matan por ti». El siguiente es Luis Belda, abogado, también laico y de la Asociación Católica de Propagandistas, de 34 años, asesinado en Almería el 15 de agosto del 36. Era abogado del Estado desde 1920 y casado desde 1925. Hija recuerda que estando en prisión pedía a su madre que fuera fiel al Señor y esperara en la misericordia y educara a sus hijos en el amor a Dios. La noche del 14 de agosto, con otros 28 prisioneros, fue atado y llevado a la playa de la Garrofa. Su cuerpo martirizado fue arrojado al mar y se encontró 2 meses después en la playa del Zapillo. Había dicho a su mujer: «Perdono a todos los que me han ofendido y a los que me puedan hacer daño de todo corazón». El siguiente, Florencio López Egea, párroco de casi 53 años, asesinado el 17 de agosto en Turre. Habían intentado que se marchara a Argentina, pero dijo que nunca abandonaré a mi rebaño. Cuando lo detuvieron, marchó cantando una canción a la Virgen, y en la cañada del Conejo de Turre le clavaron pinchos de sábila en los ojos. Pretendían que blasfemara, pero él gritaba: «Viva Cristo Rey», y en el colmo de sus maldades le castraron. El siguiente, Gregorio Martos, sacerdote de 28 años, natural de Argentina, y asesinado el 19 de agosto en Adra. Era hijo de padres labradores de un pueblo de Granada que habían emigrado y volvieron a España al cumplir el hijo los 10 años. Encarcelado desde el 21 de julio, trató de escapar el 12 de agosto. Descubierto en Peñarrodada,
Quisieron que blasfemara sobre una medalla de la Virgen, pero prefirió tragársela. En la albufera de Adra lo martirizaron pidiendo morir antes que otros 2 prisioneros para darles la absolución. Su hermana recuerda que su madre nos pidió a todos los hermanos que no tomáramos venganza con la muerte de mi hermano, que había que aceptarlo con paciencia porque Dios lo había permitido así. El siguiente, Manuel López Álvarez, párroco de 55 años, asesinado el 20 de agosto en Berja. Junto a 8 prisioneros fue arrojado a un camión y conducido al cementerio. Al negarse al bajar del vehículo, lo mataron allí mismo a tiros. Aunque aún vivía cuando lo llevaron a la fosa y musitaba: ¡ay, Dios mío! Con el azadón del sepulturero le machacaron el cráneo. El siguiente es don José Tapia Díaz, escribiente de 23 años, asesinado el mismo 20 de agosto en Terque. Cuando lo detuvieron, los milicianos querían obligarle a blasfemar bajo amenaza de asesinato, pero contestó: nada malo me ha hecho el Señor, pues debo darle gracias por tanto bueno como me concede. Por nada puedo ofender al Señor y menos aún blasfemar contra él. Lo subieron a una camioneta y lo arrojaron en la cuesta de la Rambla de Gergal. Durante el viaje les hablaba a los milicianos, manifestándoles su perdón ante la muerte que se había próxima. Alguno de los milicianos contó también que murió gritando: ¡Viva Cristo Rey! Enrique Rodríguez, obrero de 28 años, asesinado el mismo día y en el mismo lugar. Según su párroco, los milicianos, al regresar de darle muerte, dijeron que había muerto diciendo: ¡Viva Cristo Rey! El día anterior fue a Illar, donde estaba el párroco, para confesarse, pues presentía su muerte. Su pueblo decían que era persona que no tenía maldad, respetuoso, que se portaba bien con todos. Juan Soler, sacerdote de 31 años, asesinado el 23 de agosto en Chiribel, Almería. Paseando con uno de sus primos por las afueras del pueblo, los vieron milicianos que iban en un camión y lo reconocieron como cura. Detuvieron el vehículo, salieron corriendo y cuando se cansó de correr le alcanzaron y tras mofarse de él le martirizaron quitándole la vida. Juan José Vivas Pérez, farmacéutico de 35 años, asesinado el 25 de agosto en Almería, era odiado por liderar el periodismo católico. Le incautaron la farmacia y su casa. Un niño de su escuela recordaba: cuando le detuvieron le quitaron el rosario que llevaba siempre, por lo que haciendo nudos en una pequeña cuerda se hizo uno en la prisión. Desde la prisión tramitó el finiquito de sus empleados. En el barco Capitán Segarra fue torturado y obligado a limpiar inmundicias. Antes de que lo mataran en la playa de la Garrofa, dijo a sus verdugos: he vivido como cristiano y por cristiano me matáis. Para Dios nací y para Dios muero. ¡Viva Cristo Rey! Luis Almecijá, párroco de 53 años, fue asesinado el mismo 25 de agosto en el puente de los Calvos Ragol. Un antiguo feligrés contaba que don Luis llevaba un crucifijo en la mano y le dijeron: si escupes al crucifijo no te matamos. Don Luis contestó: lo beso, y así lo hizo, delante de ellos, con mucho amor y fe. Así que lo asesinaron. Juan Segura, director de las escuelas de la Ave María en Madrid, a sus casi 55 años fue asesinado el 26 de agosto en Belinchón, Almería, al poco de marcharse al campo para refugiarse. Antes de morir había entregado a una maestra todos los bienes que le quedaban en propiedad para que fundara una beca en el seminario
de San Indalecio de Almería. Don Juan Sánchez, capellán de casi 54 años, asesinado el 28 de agosto en Almería. Llevado con el superior de los jesuitas al acorazado Jaime I, se dice que fueron lanzados a las calderas. Francisco Romero, capellán de 64 años, asesinado también el 28 de agosto en Almería. Había sido detenido junto a un hermano el día anterior, llevados al cuartel y a la carretera a Huércal, deteniéndose en la barriada de la Fuensanta. Primero les dispararon y murió su hermano, y el sacerdote trató de refugiarse bajo un puente. Cuando los milicianos descubrieron que seguía con vida, le pincharon en sus ojos con una sombrilla vieja, le pusieron en la boca una mazorca de maíz prendida de fuego con gasolina, y después echaron los cuerpos al carro de venta del pescado. Don José Romero, coadjutor de 61 años y hermano del anterior. Francisco Rodríguez Carmona, coadjutor de 26 años y asesinado el 30 de agosto en Enix, donde veremos que hay nada menos que ese 30 de agosto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de los mártires que van a ser beatificados. Empecemos pues por este coadjutor de Tabernas, detenido el 24 de julio, fue asesinado junto con los obispos de Almería y Guadix. El segundo de esta tanda de 10 es el operario diocesano Ángel Alonso, de 39 años. Como los del resto de los martirizados en el barranco del Chisme, sus cuerpos fueron desgarrados y quemados. El tercero de esta lista de 10 es Juan Manuel Felices, párroco de 43 años. Celebró la misa hasta la misma mañana de su detención, y cuando lo llevaban a prisión gritaba: «Viva Cristo Rey, Señor, perdónalos». Mariano Morate, canónigo de 51 años, casi 52, y natural de Palencia. Cuando le iban a detener, se sentó en un banco de la plaza y dijo: «Yo no conozco a nadie. Si me han de martirizar, lo mismo me da a mí que sea aquí que en otra parte. Aquí a nadie pongo en peligro de ser perseguido». Y así allí se quedó y allí lo detuvieron. Torcuato Pérez, sacristán de la catedral de Guadix, de 55 años, así como Antonio García, párroco de Huércal, que había sido detenido en un cortijo el 6 de agosto del 36 y conducido al barco Astoimendi. Aurelio Leiva, coadjutor de la iglesia de Santiago en Guadix, llevado al vagón de ferrocarril donde llevaron también al señor obispo, don Manuel Medina, fue conducido a Almería, pasando por varias prisiones y el barco Astoimendi, maltratado por milicianos y marineros. Santiago Mesa Leiva, beneficiario de la catedral de Guadix, de 61 años, detenido por asistir a la catedral el 25 de julio y celebrar el Día de Santiago. Nicolás González, coadjutor de Vera, de 64 años. Durante el trayecto hacia el barranco del Chisme, el obispo don Diego Ventaja le pidió: «Padre, usted que es el mayor quiere darnos la absolución», y les confesó. Juan Garrido Requena es el último de esta lista del barranco del Chisme, capellán de la Ave María de Granada y de 72 años. Sigue otra lista de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 asesinados en el Pozo de la Lagarta, 2 el día 30 de agosto y 14 el 31. Y después veremos otra lista
de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 el día 1 de septiembre. Los del 30 de agosto son el cura de Meitagla, Pedro Antonio Almecija, de 32 años. Había estado en los barcos prisión Capitán Segarra y Astoimendi. Jamás negó que era sacerdote. Todos se admiraban de su paciencia, resignación y de su oración continua en silencio. Junto a 30 compañeros fue arrastrado hasta el pozo de la Lagarta, donde los mataron y arrojaron al pozo. El segundo beatificado de esa matanza es Domingo Campoy, coadjutor de 33 años. Detenido el 19 de julio, al preguntarle por su ideología, respondió: yo soy sacerdote de Cristo, no me habéis conocido. Le propinaron tal tortura que hasta el médico del barco Astoimendi quiso llevarlo al hospital, pero el sargento Cañadas respondió: no hace falta porque esta misma noche lo voy a matar. Después de hacerlo, el verdugo se jactaba: qué buena puntería he tenido, le he dado una muerte cruel, descargándole todos los disparos por la cabeza que se la he hecho saltar. El siguiente mártir, Ángel Noguera, asesinado en el mismo pozo el 31 de agosto, era párroco de 27 años. Se negó a huir a Granada como le pedía su madre, aunque se refugió en un cortijo, donde celebró la misa hasta el 24 de julio del 36. Detenido el 6 de agosto, su hermana cuenta que cuando fueron a sacar a los obispos, todos los sacerdotes, como una piña, se levantaron para marchar con ellos a correr la misma suerte, y entre ellos estaba mi hermano, y en plan despectivo el que los sacaba les dijo que no tuvieran pena, que mañana os tocará a vosotros. Pedro Martín Abad, organista de la catedral, de 33 años. Al enterarse de la detención del obispo dijo: si han detenido al señor obispo, ¿por qué no me he ido yo también con él? Abandonó su refugio y fue detenido el 27 de agosto. Preso en el barco Astoimendi, fue sometido a terribles torturas. Como se negó a blasfemar un compañero de cautiverio, recuerda que lo sacaban a cubierta para pegarle y le hacían pasar tormentos horrendos, amarrándolo con una cuerda al cuello, subiéndolo y bajándolo por una polea. Junto a su cadáver, su hermano encontró las medicinas que le habían mandado y que no le dejaron tomar. Enrique López, párroco de 35 años. Los milicianos quisieron que se marchara a su pueblo de Granada, pero se negó a dejar la parroquia, diciendo quién iba entonces a decir misa a esta gente. Cuando llamaron para matar a los curas no dijeron su nombre, y él, sin embargo, se puso en pie para identificarse también como sacerdote. Mi tío, que estaba junto a él, le tiraba del pantalón para impedir que se levantara, pero el siervo de Dios le decía que él no se negaba, y añadió: no puedo, Cristo me llama. Se puso en pie y se entregó voluntariamente al martirio. José María Martínez Vizcaíno, secretario del obispo y de 37 años. Cuando fue a morir, invocó a Cristo Rey y perdonó a sus verdugos, y se despidió de sus amigos y compañeros de prisión con un hasta el cielo. Miguel Morano, párroco de 41 años. Estaba muy enfermo de bronquitis. Una feligresa decía que nos daba catequesis y buenos consejos. La gente mayor decía que era muy bueno y los niños lloramos cuando nos dijeron que lo habían apresado en el barco y lo mataron. José Gómez Matarín, párroco de casi 52 años. Desde ser asesinado en el pozo de la Lagarta, se giró hacia sus verdugos y les dijo: no sabéis lo que hacéis, permitid que os bendiga. Lisardo Carretero, párroco de 52 años. Al estallar la persecución estaba leyendo un libro sobre los mártires de la Alpujarra y dijo: qué suerte morir mártir. Cuando intentaron que se ocultara, respondió: no puedo abandonar mi parroquia, ni a mis feligreses, porque nada tengo que temer. Nadie se meterá conmigo porque jamás hice mal alguno. En la cárcel sus verdugos creían que había perdido el habla por su heroica mansedumbre. Agustín Sabater, religioso operario diocesano de 53 años y de Vinaroz de Castellón, estaba escondido en una casa donde apareció el cocinero del seminario con 2 milicianos para llevárselo. Él se puso su capa, se despidió de nosotros y los acompañó con mucha entereza. No se amedrentó. Gregorio Morales, sacristán
de 53 años, de la catedral, de 53 años. Se había refugiado en la Vega almeriense, donde fueron a detenerlo, junto con su sobrino Pedro Almécija. Segundo Arce, capellán de la Ave María en Granada y de 56 años y natural de Ayoluengo, Burgos. Había ido a Granada a visitar al obispo de Guadix y con él sufrió prisión y posteriormente el martirio. Eduardo Romero, párroco de 58 años. Consciente de las amenazas, decía: los sacerdotes lo vamos a pasar muy mal, nos van a eliminar a muchos. No quiso irse de su pueblo, aunque había recibido un nombramiento en Granada y sus familiares querían que se marchara, pero él decía: qué mal me van a hacer a mí si yo los he bautizado a todos. A nadie hice mal nunca, pasará lo que Dios quiera. Detenido el 12 de agosto en un cortijo, fue torturado y preso en Almería. Su sobrina quedó tan horrorizada al reconocer su cadáver que se malogró su embarazo. Carmelo Coronel, párroco de Santiago en Almería y de 60 años. De enorme cultura, colaborador del diario La Independencia, fundador de una casa social y asociación eucarística en Gergal para atender a obreros y en tabernas del Patronato de Obreros. Detenido el 10 de agosto, su sobrina recordaba: cuando lo sacaron del barco, él era consciente de que lo llevaban al martirio. Camino de tabernas, animaba a sus compañeros con fe y esperanza en la vida eterna. Lo mataron solo por ser sacerdote. José Lara, coadjutor de 60 años. Su sobrino narra las amenazas cuando fue detenido. Lo llevaron al cementerio de Berja con ánimo de matarle allí mismo y le propusieron que si pisoteaba el crucifijo le perdonaban la vida, pero él no claudicó. Ante sus enemigos no mostró rencor. Durante 4 días antes de ser apresado repetía en voz alta: Señor, perdona a los que me van a matar. El 28 de julio marchó a Almería para pedir clemencia al gobernador y poder trabajar por su familia, pero al saber que era sacerdote lo mandó directamente a prisión. Francisco Roda, último de esta tanda del Pozo de la Lagarta, era canónigo de la catedral y tenía 63 años. Se negó a ocultarse. Los milicianos se presentaron en su casa el 12 de agosto y antes de ser llevado a prisión les dijo: si es la voluntad de Dios, aquí estoy. Su sobrina cuenta que antes de arrojarlo al pozo le saltaron los ojos y como mi tío a este ultraje respondió diciendo: todavía tengo lengua para bendecir a Dios, le cortaron la lengua. Y el último asesinado en el mes de agosto era Antonio Torres García, párroco de Santiago de Guadix, de 46 años, asesinado en Serón, que fue detenido el 30 de agosto, junto a 6 presos, llevado en una camioneta hasta el Polvorín de Serón. Al registrarlo, los milicianos le encontraron un rosario y, esgrimiendo la cruz, le preguntaron: ¿y esto qué es? Respondió: la imagen de Cristo, en él confío y espero. Don Antonio Mundarain, fundador de la Alianza en Jesús por María, escribió: el ilustre y piadosísimo párroco de Santiago, don Antonio Torres, fue martirizado cruelmente en Caniles en defensa de su celibato y castidad sacerdotal, virtud que sus verdugos trataron de arrebatarle y que le mereció la gloria de ser mártir de la pureza.